Parashat Shemot 5783. Vamos a ver una introducción al Sefer Shemot, lo estamos iniciando esta semana. Introducción al Sefer Shemot, introducción al libro de Shemot, según Rambam, Sombras de Geula. Esta semana, como les digo, comenzamos y hay que comenzar con entusiasmo este nuevo libro de la Torah. Generalmente cuando nosotros leemos un libro, cualquier libro que quieran leer, ¿sí? Si alguien nos mira que estamos leyendo ese libro, nos puede preguntar, nos puede hacer llegar a hacer una pregunta y nos dice, oye, ¿de qué se trata este libro? Y a veces es difícil resumir un libro en una frase o en un comentario breve, pero es una tarea que nos obliga a pensar en los mensajes centrales y a examinar el hilo argumental del libro en cuestión que estamos leyendo. Y esto también es cierto acerca de la Torá. Muchos de nuestros sabios trataron de dar títulos o temas a los libros del Humash. Y al comenzar el Sefer Shemot, tal vez debamos pensar en el tema central de dicho libro. ¿Sí? Pero, ¿y cuál es el motivo de este libro, del Sefer, el libro de Shemot, del Sefer Shemot? ¿Sí? En su introducción al Sefer Shemot, Rabbi Moshe ben Maimónides Rambam, hace este comentario. El libro de Shemot está dedicado a la primera Galut, al primer Galut, al primer exilio y a la redención de ella. ¿Sí? El libro de Shemot trata sobre la redención, sobre el exilio que tuvo Israel en Egipto y a la redención otorgada por el Eterno al pueblo de Israel. Y aquí el Ramban expone el tema de este libro. ¿Sí? El tema es exilio y redención, Galut y Geulah. Pero también Ramban añade una explicación. Y la explicación es la siguiente. Ramban dice, el exilio no está completo, no está terminado hasta que regresen a su tierra y al nivel espiritual de sus antepasados. Ahora cuando salieron de Egipto, a pesar de que habían dejado la casa de la esclavitud, todavía se consideraba que estaban en un estado del exilio, porque estaban en una tierra extranjera, estaban vagando por el desierto. Y sin embargo, cuando llegaron al Har Sinaí, al monte Sinaí, y establecieron el Mishkan, y Dios volvió a ellos y estableció su Shejinah, entonces ellos regresaron al nivel espiritual de sus antepasados. Es decir, regresaron a la presencia del Eterno sobre sus tiendas. Y entonces, en ese entonces, fueron considerados redimidos. Y en relación con esto, ¿sí? Que nos dice Ramban, vamos a centrarnos en dos valiosas observaciones. Primero, Ramban presenta el libro de Shemot como un libro de exilio y de redención. Pero Shemot es mucho más que eso. Es más que el éxodo. No se trata simplemente de Yitziat Misraim. ¿Sí? No se trata solamente del escape de la esclavitud egipcia. Porque si ese fuera el caso, si se tratara simplemente de la libertad, el libro podría cerrarse en el capítulo 12, cuando los Bené Israel cruzan la frontera egipcia. ¿Sí? Cuando los Bené Israel cruzan el Mar Rojo y se internan en el desierto. Ahí debería de cerrarse el libro de Shemot. Pero el libro continúa hasta el capítulo 40 y habla sobre Matán Torah, habla sobre las leyes de la Torah, habla sobre la construcción del Mishkan. ¿Por qué? ¿Cómo encaja esto en el Éxodo? Quizá debamos o podamos entender algo de esto refiriéndonos a una idea que fue discutida por uno de los grandes filósofos del siglo XX. En un célebre ensayo escrito en la década de 1960, Isaiah Berlin argumenta que había en esencia dos tipos de libertad, una libertad negativa y una libertad positiva. La libertad negativa es la ausencia de obstáculos, es la ausencia de barreras o la ausencia de restricciones. Se tiene libertad negativa cuando nada impone fuera de los límites o restricciones a las propias acciones libres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay nada que te obstaculice, ¿sí? Tú tienes una libertad, pero es una libertad negativa.
¿sí? Porque nada se está interponiendo a tus acciones libres. Y la libertad positiva es la posibilidad de actuar, o es el hecho de actuar de tal forma que se toma el control de la propia vida y se realizan los propios propósitos fundamentales, ¿sí? Aun y cuando tienes obstáculos y barreras. Y eso expresa una visión positiva del mundo, expresa una meta y un plan para realizar esa meta, ¿sí? Shemot no se trata simplemente de la libertad, porque eso es la libertad negativa. Si el Eterno le hubiera dado a Israel una libertad de que ya te saqué de Israel, en 10 días ya estás entrando a Eres Canaán, y ya Eres Canaán está libre de pueblos, toma posesión, es tuya y haz lo que quieras, esa es una libertad negativa, porque no hay nada que se interponga o que te ponga pruebas, como por así decirlo, ¿sí? Vas a ser una persona o eres una persona que depende de que todo te está siendo dado sin tú realizar ningún esfuerzo, exactamente ningún esfuerzo por tener esa libertad. Y Shemot es lo que nos dice, ¿sí? Ramban explica que este es un libro sobre el exilio y la redención, ¿sí? La pregunta no es si el hombre es libre, ¿sí? La pregunta que nos debemos de hacer, y esto aplica para todos nosotros, la pregunta no es de si somos realmente libres, ¿sí? Exactamente, sino de qué planeamos hacer con esa libertad, ¿sí? Si vamos a ser libres para servir al Eterno o vamos a convertir esa libertad en libertinaje, ¿sí? La libertad en libertinaje que se puede volver a convertir en una esclavitud porque vas a estar esclavo de tus deseos, de tus vicios, etcétera, etcétera. La libertad se convierte en redención cuando te conduce a algo superior. En nuestro caso estamos hablando de la Torá, ¿sí? Que fue dada en el monte Sinaí, y a la Shejinah del Eterno, a su proximidad expresada por la presencia divina manifiesta de Dios en medio del campamento, ¿sí? Que era representada por el Mishkan, que es a lo que debemos nosotros aspirar, a que la Shejinah, a que la presencia divina, ¿sí?, esté representada en nuestro Mishkan, en nuestro campamento. La historia del Sefer Shemot no es simplemente la forma en que nos hacemos libres, ¿sí? No se trata simplemente de la huida de Egipto, es la historia del desarrollo de una razón, ¿sí? En este caso para el pueblo de Israel, de una razón para ser un pueblo, para tener una cultura con significado y propósito, una forma de vida sagrada, ¿sí? El otro punto al que llegamos y en el que vale la pena detenerse mientras hemos visto la introducción del Rambán, ¿sí? Porque el Rambán es un poco confuso cuando define la redención, porque primero dice, el exilio no está completo, no está terminado hasta que regresen a su tierra y al nivel espiritual de sus antepasados. Y luego dice, cuando llegaron al monte Sinaí y establecieron el Mishkan, y el Eterno volvió a ellos, estableciendo su Shejinah, entonces entre ellos, entonces regresaron al nivel espiritual de sus antepasados, es decir, a la presencia del Eterno en sus tiendas. Y entonces ellos fueron considerados redimidos, ¿sí? Pero la contradicción obvia es esta. En la primera oración, el Rambán habla del fin del exilio como un regreso a Eres Canaán, ¿sí? Pero en la segunda oración admite que una vez que se ha recibido la Torá y la Shejinah del Eterno, se ha establecido con la gente a través del Mishkan, entonces se les considera redimidos. Pero ¿qué es la redención? ¿Israel o Shejinah? Si todavía están en el exilio, ¿cómo pueden experimentar la redención? El Rambam aquí está aceptando el hecho de que la redención no necesita ocurrir de una sola vez. ¿Por qué? Porque hay ciertas etapas en este proceso redentor.
Aparentemente, la presencia de la Shejinah en el Mishkan es redención, pero una redención incompleta. Es un escenario y el regreso a Eretz Israel es una redención más completa. ¿Sí? Y aquí el regreso no es a Eretz Israel, porque todavía no era la tierra de Israel, es a Eretz Canaán, ¿sí? Que se convertiría después en Eretz Israel. Y sin embargo, no hay más etapas. ¿Acaso no hay el establecimiento de un rey? ¿No hay la construcción del Beit HaMikdash? ¿Cómo podría ser que la redención no sea un proceso binario, sino gradual, paso a paso? En los Pesukim de Shemot 6, capítulo 6, versos 6 y 7, que las cuatro copas de vino reflejan este hecho. Bejoseiti, Bejislati. Estas dos palabras indican salvación, libertad negativa. Y luego, Begalti, Belakachti, indican una conexión con el Eterno, que es la libertad positiva. Cada etapa es una nueva dimensión fresca de Geulah. Es una copa por derecho propio, sobre la cual podemos recitar una verajá independiente. La Geulah se compone de pequeños pasos, cada uno de los cuales nos va acercando a ese ideal de ser libres positivamente en la presencia del Eterno. Y sin embargo, cada etapa es una mini Geula, porque cada paso merece ese título especial. Y por lo tanto, Matan Torah, la entrega de la Torah y el Mishkan pueden ser considerados como Geula, como redención. Aunque la redención última, el regreso a Eretz Canaán, que después se convertiría en Eretz Israel, todavía elude a la nación de Israel, cuando se va a convertir en realmente un pueblo libre dentro de su tierra. Y aquí hay un punto que es fundamental para que nuestra generación hoy en día lo capte. Hay algunas personas en nuestro tiempo que se niegan a ver algún significado religioso en Midnat Yisrael. Para ellos conocen la definición de Geulah. Es el Mishkan reconstruido, ¿sí? Es el templo reconstruido, el tercer templo. Es Mashiach, es la reunión de todos los exiliados, es la paz mundial, ¿sí? Para ellos esa es la Geulah perfectamente definida. Cualquier cosa que no llegue a ese nivel de Geulah es por definición Galut, quiere decir que todavía estás en el exilio. Es todo o nada, es blanco o es negro. ¿Sí? Es un enfoque binario que no ofrece nada entre dos puntos. ¿Sí? No hay pasos que vinculen al Galut con la Geulah, porque quieren que haya un salto cuántico de uno a otro, que el Beit HaMikdash va a descender en llamas de los cielos. Y tal vez Rambán nos enseña una perspectiva diferente. Rambán nos presenta una noción alternativa. Nos presenta la Geulah, como la redención, como un proceso que lleva pasos. Y nos hace entender que entre el negro y el gris existen tonos de gris. Entre el blanco y el negro existen tonos de gris. Que hay etapas intermedias e imperfectas que se encuentran en ese camino de la Geulah, del exilio, de la Galut, del exilio, a la Geulah, a la redención. Y que esos puntos intermedios también significan una dimensión de esta redención. ¿Sí? Que estos puntos no son el resultado final perfecto, pero que también están coloreados con los tonos de la Geulah, de la redención. No podemos suscribirnos a una visión binaria del proceso redentor, de que o no salimos o que salimos de la Galut directamente a la Geulah. ¿Sí? No se puede, tienes que llevar un proceso para la redención. Y no es una pregunta que se pueda responder con un simple sí o no. ¿Sí? Incluso una reunión parcial de exiliados
puede experimentarse como un paso en el camino hacia la última redención, hacia la redención última y final, hacia la gran redención del pueblo de Israel. Pero también puede verse como un indicio de redención por derecho propio. El que muchos judíos, el que muchos Bene Israel estén haciendo aliyá a la tierra de Israel, ¿sí? Están siendo reunidos. Ese es un proceso para la redención final. La redención es un regalo dado por el Eterno. Aunque es imperfecto todavía, está en nosotros que ese regalo dado por el Eterno, que es la redención, sea perfeccionado. El Eterno ya nos lo dio, ¿sí? Está en nosotros hacer esa redención perfecta para que la Shejinah, para que la presencia divina esté entre todos nosotros en nuestro tiempo. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.